El pasado 8 de noviembre, en el aula capella de la Universidad de Barcelona, Antonio Madueño, intérprete y doctorado en musicología, ofreció un repertorio de canciones sinagogales medievales. Antonio Madueño es musicólogo y dedicado a la investigación del repertorio trovadoresco y organología medieval. Hola, buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Antoni, por favor, ¿nos podrías explicar cómo fue este repertorio de canciones sinagogales? ¿Qué origen tienen? ¿A dónde se remontan? Pues es una historia de búsqueda. Yo me dedico a la música medieval, a la interpretación y a la investigación de la música medieval, del canto medieval, y estaba muy interesado en la música judía medieval antigua, pero siempre que buscaba partituras para interpretar, me encontraba sobre todo con los cantos sefardíes, con cantos de tradición oral, pero yo quería encontrar partituras, o sea, música que estuviera documentada en la Edad Media. Entonces, la realidad es que la música judía hasta el siglo XVI-XVII no se escribe, es siempre de transmisión oral y no tenemos partituras. O sea, no quiere decir que la música que se cante en la sinagoga no tenga un origen muy antiguo, pero no está documentado por escrito. Entonces tuve la sorpresa, después de mucho buscar, de encontrar las tres únicas canciones de las que se conservan partituras, que es la obra de Obías el prosélito normando, un personaje medieval interesantísimo. Es un monje cristiano que se convierte al judaísmo y que desde el sur de Italia, su sur de Italia natal, viaja hasta Bagdad, viaja a Damasco, Bagdad, llega hasta Egipto, donde seguramente muere, y ahí escribe las tres obras que se nos han conservado hasta ahora. Música en hebreo, sobre textos bíblicos, pero con notación gregoriana, que es la única disponible en esa época, o sea, notación musical gregoriana. Entonces es un caso extrañísimo, único y fascinante de un personaje y de una música. Sí, porque has comentado que él era un cristiano que se convirtió al judaísmo. Sí, es un cristiano de origen, es un viaje realmente. El concierto, de hecho, que presento se llama Metamorfosis, sobre metamorfosis y viajes. Y es la metamorfosis de una familia normanda del norte de Francia, noble, que viaja en su lucha finales del siglo XI-XII al sur de Italia, luchando contra los musulmanes, se establecen allí y el descendiente de esta familia, que es Giovanni, es un hombre cristiano, se hace monje cristiano y entonces queda fascinado por el judaísmo, tanto por los conocimientos como por la religión, y se convierte en judaísmo, como hacen muchos otros en esa época, gente sobre todo culta del ámbito pues eclesiástico. Está el obispo, o sea, no solo un monje, sino el obispo de Amarí, también se convierte al judaísmo y van a buscar y a conocer las comunidades judías del Mediterráneo. Su ansia de descubrir, de conocer, de saber, les lleva pues hasta Damasco, hasta incluso Bagdad, para conocerlos. Aprenden, en el caso de Abías, aprende hebreo, pero también aprende árabe, y son personajes muy muy cultos que tienen pues una obra interesantísima. ¿En qué idioma están estas canciones? En hebreo, son canciones en hebreo, porque además su intención era, y seguramente era así, que fueran cantadas en las sinagogas como música pues litúrgica judía. Por tanto, la letra, la música son de tradición judía. Lo único que es de tradición cristiana, porque no existía la notación judía en esa época, es la música, cómo transcriben la música. Son obras que aparecieron en la Geniza del Cairo, en la famosa Geniza, hacia 1930, y constituyen, como digo, la única música escrita judía de la Edad Media, o digamos anterior a la Edad Moderna. No hay más, solo hay estas tres piezas. Es un verdadero tesoro. Sí, es un verdadero tesoro, porque llama la atención que en esa época alguien
se convirtiera, quedara tan fascinado por el judaísmo que se convirtiera en esa época donde, bueno, predominaba el cristianismo. Sí, totalmente, y además alguien del ámbito eclesiástico, o sea, la fascinación por el judaísmo siempre ha existido desde los inicios. Y espera. Es la ambulancia. Sí, es la ambulancia ahí. Para crear. No pasa res, després ho ha dit, no pasa res. No pasa. Vale, ya está, digas. Sí. Bueno, decía, la fascinación por el judaísmo es una cosa pues que ha existido siempre, y desde este ámbito de persona culta, o sea, el monje Andías era un personaje, no era un simple monje, sino que era un personaje ya muy culto, muy interesado pues por la ciencia de su época, por la literatura, por la teología, los textos. Hay algunos textos bíblicos, pero otros que tienen una profundidad filosófica. El tercero de ellos, Baed Amah, pregunta: ¿qué puedo saber, Señor? ¿Qué puedo saber, Dios? Entonces es como digo, no es una conversión cualquiera, es una conversión. Se dice que la del obispo de Bari trajo tras de sí, motivó muchas otras conversiones. Realmente fue una conmoción en la época que alguien como un obispo se convirtiera en judaísmo, marchara de su ciudad natal, casi huyera, porque podemos imaginar que la conversión de un obispo, de un monje al judaísmo, no debía sentar demasiado bien en ese ámbito, y fueran capaces de dejar todos sus privilegios, digamos, vitales, para embarcarse en un viaje incluso peligroso. Abdías recorre toda la zona de Palestina, Israel, sigue el curso del Éufrates, el Tigris, hasta llegar a Bagdad, justamente durante la primera cruzada, cuando los cristianos están conquistando y masacrando tanto a musulmanes como judíos. O sea, no era un viaje, digamos, de placer, sino que tristemente lo que estamos viviendo en este momento en esta zona del Mediterráneo pasaba en esa época. O sea, es como una especie de repetición, y Andías renuncia a toda su comodidad, a su nobleza, a su estado, digamos, de bienestar en este sur de Italia noble cristiano, para embarcarse en una aventura pues de fe, de saber, de conocimiento y de renuncia al cristianismo para ser judío. Y las letras, evidentemente, al ser son canciones sinagogales, seguro están relacionadas con la mística, pero ¿tienen algo especial que se pueda remarcar? ¿Qué es lo que dicen estas letras? Son canciones que algunas se consideran muy fragmentariamente, sobre todo esta última que comentaba, este himno que solo dice: ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo saber, Dios? Es una pregunta sin respuesta. Hay otra que es un canto a Moisés, entonces va explicando todo lo que Moisés hizo. Pregunta: pues ¿quién en el monte Horeb rezaba? Y la respuesta era Moisés. Entonces va explicando todos los hechos que Moshe realizó. Hay una especie de pregunta: ¿quién hizo todo esto? Fue él. Y la primera es un conjunto de versículos pues de libros como Job, Jeremías, los Proverbios. Son citas literales de estos libros mezcladas en la misma canción, y es también una exhortación a cómo Dios da apoyo al hombre. Dios es el puntal del hombre, él nos ayuda, tenemos que apoyarnos en él. Son cantos realmente de mucha profundidad y a la vez simples. No son grandes oratorias, sino que llegan directamente al corazón. ¿Y qué instrumentos acompañan a estas canciones? Sobre los instrumentos, se supone que esta música era cantada, lo que se dice a capela, o sea, sin instrumentos. Yo en mis interpretaciones lo hago así, y en algún otro caso utilizo instrumentos que hacen bordones, o sea, que realizan una sola nota sobre la cual yo canto para crear más armonía. Pero podemos decir, todo esto son hipótesis, o la gente que ha estudiado más en profundidad la música judía de esta época, pues podemos imaginarnos como el canto que se canta actualmente en las sinagogas, o de tradición más antigua, ¿no? Un canto muy austero,
pues con esta estética de, bueno, una estética que hace 1000 años que existe y seguramente mucho más. Algo que sale, sencillo, que sale del corazón. Sí, exacto. Para mí es una música que me ha fascinado, que es muy cercana al espíritu de la música medieval y que sí, a mí realmente me fascina, me encanta cantar esta música, y lo único que lamento es no poder disponer de muchas otras músicas o partituras de esta época para interpretarlas, porque es realmente un placer. ¿Tienes previsto más repertorios de cantos sinagogales? Sí, la verdad es que desconozco bastante el canto sinagogal tradicional, tipo canciones como Kadish, que ya hace tiempo que la cantaba, pero realmente sí, es un repertorio en el que quiero profundizar. Yo no conozco el hebreo, he trabajado un poco la pronunciación, pero sí, realmente me interesa mucho, no solo como interés, digamos, académico o de curiosidad, sino que realmente es una música con la que conecto muchísimo y con la que mi voz se encuentra muy a gusto. Pues Antoni Madueño, muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo y habernos explicado cómo fue este concierto de canciones sinagogales medievales en la Universidad de Barcelona. Es un placer, muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, Antoni. Buenas tardes.